Buenas tardes a todos. Voy a quitar la mascarilla, que creo que ahora me lo puedo permitir. Hoy vamos a hablar ahora de explicabilidad en inteligencia artificial, o lo que normalmente se llama Explainable AI o SAI, ¿de acuerdo? Y sobre lo que versa esta charla es sobre cómo podemos explicar nuestros modelos tabulares. No sé cuántos de vosotros sabéis lo que es un modelo tabular. ¿Ninguno? Pues cuando construimos un modelo de Machine Learning, si los datos vienen desde una tabla de datos, algo así como un conjunto de datos que puede estar en una base de datos, que puede estar en algún sitio, pues eso es un modelo tabular. Entonces, en Machine Learning diferenciamos diferentes tipos de modelos, los tabulares, los que no son tabulares basados en imágenes, los que están basados en sonido, en vídeo. Pues hoy vamos a intentar ver qué técnicas tenemos en Google Cloud Platform para poder, de alguna manera, explicar los modelos tabulares. Y bueno, este soy yo. Lo importante está aquí, principalmente por si tenéis alguna pregunta, duda, curiosidad o algo sobre ella, me podéis escribir y no os preocupéis que os responderé. Y bueno, como siempre, en todas las charlas me gusta comenzar con una frase célebre de alguien que sepa de verdad de algo de lo que yo hablo, y este señor de aquí, no sé si lo conocéis, es Sundar Pichai, es el CEO de Google, y hace como un año y poco, durante la pandemia, pues dijo una frase tal que como esta. Él piensa y cree, y por eso su compañía invierte tanto en inteligencia artificial, que la inteligencia artificial probablemente va a ser un evento histórico, o está siendo un evento histórico en la humanidad, comparable con el descubrimiento del fuego o de la electricidad. O incluso hay gente que dice que mucho más importante que la creación de Internet. Y aquí está la gran pregunta de por qué tenemos que explicar nuestros modelos. ¿Sabéis por qué necesitamos explicar las decisiones de las IAs? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado? ¿Para asegurarnos de que tomamos una decisión correcta? Bueno. Porque si nos creemos todo lo que nos dice, según se equivoca no nos enteramos. Por ejemplo, pero no principalmente por eso. Supongo que sabéis que en la mayor parte de las cosas que usáis por Internet hay inteligencia artificial, ¿verdad? O lo presuponéis, ¿no? Pues bueno, pues para poder explicar la IA, pues es por cosas como esta. Principalmente porque empezamos a utilizar inteligencia artificial en cosas que pueden poner en peligro la vida de los seres humanos. Tenemos Teslas que son capaces de conducir solos y que pueden atropellar a personas, como ya ha pasado anteriormente. Tenemos robots que son capaces de hacer cirugías que los humanos no somos capaces de hacer. Y todo esto tiene una serie de cuestiones éticas y preguntas que hacen que necesitemos o que deberíamos saber por qué esto pues, funciona y de qué funciona. Y bueno, principalmente porque estamos empezando a usar IA para resolver problemas que nosotros no sabemos resolver. Muchas veces las IAs o las máquinas son capaces de resolver problemas de maneras mucho más sencillas. Es decir, son capaces de resolver problemas de forma mucho más eficiente. Y lo ideal sería saber por qué lo hacemos así. Sí, claro. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, esto todo es muy espectacular porque al final son máquinas que están en el espacio, pero la IA está mucho más abajo, más cerca de todos nosotros. No sé si alguna vez os ha pasado esto. Cuando estáis haciendo algo en Google, ¿de acuerdo? Normalmente os sale a veces un advertising de un anuncio, ¿verdad? Y nunca os ha pasado que os sale un anuncio que no tenéis ni idea de por qué os sale o que no tiene ningún tipo de sentido. Pues yo, por ejemplo, ayer cuando venía en el tren hacia aquí, me salió un anuncio bastante terrible. No entiendo por qué me salió. Y cuando pulsé en la casilla de Google y le dije que me dijera por qué, lo único que me dijo fue esto. Dice, pues yo este anuncio lo he puesto en base a tus intereses, a las estimaciones de tus intereses. Y yo me he preguntado, ¿cuáles son mis intereses personales según Google? Pues no lo sé, porque él no me lo dice, no hay nada más. Yo lo único que puedo hacer es denunciar el anuncio porque creo que me ha parecido mal, pero no puedo especificar o no puedo saber en base a qué Google cree que eso me puede interesar a mí, porque no me interesaba en absoluto. Entonces no lo entendía. Y claro, no me dieron una explicación. Pero mucho más. Supongo que todos usáis Netflix, ¿a que sí? Y algunas veces os sugiere series que no tenéis ningún interés en ver o que empezáis a verlas y decís, esto no me interesa nada. Pues lo ideal sería descubrir por qué ocurre esto. ¿En algún sitio os dice por qué hay una serie con un 89% de similitud a vosotros? No os lo dice. A mí, por ejemplo, me gustaría saberlo. O esto, ¿nunca os sugiere Amazon que compréis algo que no os interesa? Pero mucho más grave, ¿creéis que las sugerencias de Amazon de verdad se os aplican porque Amazon cree que os interesa? ¿O porque una empresa paga a Amazon para que su stock se venda más?
Pues tampoco lo sabemos, porque nadie nos dice qué es lo que hace ese algoritmo por detrás. Pues así hay montones de ejemplos y algunos tan importantes como estos. Actualmente se usa inteligencia artificial para analizar las radiografías o los escáneres que se hacen al cerebro humano para identificar casos de cáncer que si no se tardaría un montón en identificar. Pues este tipo de cosas lo hace una inteligencia artificial y nosotros no sabemos de verdad por qué decide que ahí hay un tumor o si lo hay o no. Y en algunos casos hay gente a la que le han abierto la cabeza y luego realmente no había nada. Sí. ¿Y esto no sería más un caso de machine learning en el cual la máquina, en función de la fotografía, de la radiografía, va aprendiendo en función de lo que es tumor o no y ya va creando una red neuronal? Sí, pero hay falsos positivos. La máquina no es perfecta. La máquina, el modelo que va construyendo, utilice machine learning o utilice otra técnica de inteligencia artificial, se basa en ejemplos. Algunas veces esos ejemplos son erróneos porque los humanos nos equivocamos. Y la máquina aprende también de nuestros errores, pero a veces aprende mal. Entonces, si vamos a utilizar una máquina que usa algo que llamamos inteligencia artificial para tomar una decisión que puede repercutir en la vida de una persona, ¿de acuerdo? Tal vez económicamente, tal vez por su tiempo, tal vez porque le recomiendan algo que no es absurdo, pero si su vida puede estar en peligro, estaría bien que la máquina te dijera por qué ha decidido tomar esa decisión y decirte que ahí hay un tumor cerebral. Pues eso no se hace. Y prácticamente no hay nadie que tenga interés en que eso ocurra. Pero esto no es del todo cierto. No sé si lo conocéis, pero en nuestra Unión, en la Unión Europea, hace unos meses se hizo una propuesta para la regulación de la inteligencia artificial dentro de todos los países miembros de la Unión Europea. Y se identificaron cómo deberían ser las aplicaciones de inteligencia artificial. Y todas las que están aquí arriba, en alto riesgo, deberían ser explicables. Su resultado debería explicarse para decidir si los tenemos en cuenta o no. Porque aunque no lo sepáis, ahora las empresas de seguros usan inteligencia artificial para decidir si os hacen un seguro o os cobran más o menos. Los bancos usan inteligencia artificial para decidir si os conceden o no una hipoteca. E incluso hay empresas que usan inteligencia artificial para saber si os deben o no contratar. No sé si lo habéis leído, pero hace como un par de años se descubrió que una empresa súper famosa de desarrollo de software y venta de productos utilizaba un algoritmo de inteligencia artificial para seleccionar a sus candidatos para desarrolladores software. Y una cosa que hacía esa IA era descartar siempre a las mujeres. Amazon fue, ¿no? Oye, no voy a decir quién es, por si acaso, pero sí, fue Amazon, ¿de acuerdo? Amazon fue. Menos mal que yo dependo de Google y no de Amazon. Bueno, sí, fue Amazon. Y realmente eso fue porque había un problema en el proceso de aprendizaje. Porque la información que se había utilizado para entrenar al algoritmo era sobre solo hombres blancos de mediana edad que trabajaban y programaban. Porque en aquella época nadie contrataba a una mujer para programar, casi nadie. Y si lo hacían, pues normalmente estaba en una sala escondida para que nadie se preocupase. Pues ese tipo de error es más común de lo que creéis. Ocurrió en Tesla. Tesla se llevó por delante a una persona de color que iba vestida de negro porque no había ningún varón de color en el equipo de desarrollo. Y nunca se probó con él. Igual que en las fases iniciales no se probó con mujeres, no se probó con niños de esta estatura, no se probó con perros. Al final, la inteligencia artificial utiliza la información que tiene. Y funcione bien o funcione mal, deberíamos saber por qué nos dice qué es lo que debemos hacer. Y bueno, esto no es solo una cosa de Europa. En muchos otros sitios ya hay legislaciones que impiden que la inteligencia artificial funcione sin explicarlo. Bueno, hay legislaciones que en muchos casos no se aplican, por desgracia. Pero de verdad, lo interesante, ahora sabemos por qué necesitaríamos explicarlos y ahora vamos a ver por qué o cómo explicamos la IA. Cuando nosotros creamos un sistema basado en inteligencia artificial, tenemos un montón de información. La información que usamos para entrenarlo, la información que usamos para usarlo. Y la respuesta que nos da importa a mucha gente. No solo a nosotros, que estamos por aquí, sino a la gente que se encarga de vender esa aplicación, que dice o que tiene que saber si lo que está vendiendo es factible, a la gente que analiza y usa internamente la aplicación o la gestiona, que tiene que ver cómo monitorizar qué está haciendo esa IA, a la gente que la construye, que tiene que estar seguro de que lo que sale es correcto, y a la gente que la regula,
de alguna manera tenemos que saber, y esto es muy importante, si el resultado, la respuesta es justa y ética, ¿de acuerdo? Es decir, no hay ningún tipo de sesgo racial, político, de creencia, de cualquier tipo, y eso ocurre. Hay muchas inteligencias artificiales que están sesgadas simplemente entre hombres y mujeres, que es lo más amplio del mundo, pero entre cosas más importantes, por nivel de raza, por nivel de religión. No sé si conocéis un país que está en Asia muy grande que se llama China, donde en la mayor parte de las ciudades hay sistemas biométricos que extraen información de los usuarios y generan un score, una puntuación para saber cómo de buenos o malos son sus ciudadanos. Y de esa manera que tengan acceso a becas, tengan accesos a ciertos puestos de trabajo o simplemente se puedan subir o no en un determinado tren. ¿Da miedo? Sí, sí, da mucho miedo. Lo peor de todo es que es real, existe. Existe. Si vas allí, cuando aterrizas, a muchos de los europeos o americanos que van allí, nos piden que les entreguemos nuestro móvil para instalar una aplicación de rastreo. Entonces, si vais a China, no llevéis vuestro teléfono móvil, compraros uno muy cutre antes y cuando lleguéis al aeropuerto, si sois uno de los elegidos, pues probablemente podáis libraros de esa situación. ¿Y cómo funciona una inteligencia artificial? Pues de forma muy resumida es algo como eso. Tenemos un conjunto de datos, tenemos lo que llamamos la caja negra de la IA y luego tenemos lo que llamamos el producto. El producto es como el envolvente, lo que hace que vosotros podáis usarlo, ¿vale? Pero donde está la IA es aquí. Aquí es donde está la parte importante, donde están los algoritmos. ¿Y qué nos dicen normalmente esos algoritmos? Pues solo nos dan eso, una respuesta, una decisión. Y normalmente la gente no se lo pregunta. Yo me lo pregunto porque me dedico a trabajar con ellas, pero es algo que deberíamos preguntarnos. ¿Por qué la IA me dice eso? ¿Es correcto o no? ¿Hay algún error? ¿Qué información incluso está utilizando para darme esa respuesta? Sería bueno saberlo porque sus resultados, aunque no lo creamos, en algunas cosas influyen en nuestra vida normal. Y deberíamos saber, si es posible, qué información hay. Pues lo ideal sería tener algo como esto. Lo que llamamos una inteligencia artificial explicable, una SHAI, una Explainable AI, un producto explicable, porque a veces esta información, lo que da esta caja, se manipula también. Y es importante saber qué es lo que está ocurriendo. Y cuando nos den esa decisión, lo ideal es que nos den una explicación de por qué se ha tomado esa decisión. Y además, nos deberían permitir que nosotros le diéramos feedback y le digamos, te has equivocado. Y además, deberíamos permitir que se monitorizara cómo se usa esa inteligencia artificial. Si de verdad la gente da feedback o cómo está utilizándose. Porque aunque no lo creáis, cada vez hay muchas más. Pero no solo que las haya, es que en la mitad de los productos que usáis no sabéis si de verdad hay una IA detrás. Por no saberlo, no sabéis si de verdad algo que es una máquina está tomando decisiones por vosotros sin que lo sepáis. Y eso, pues, es un poco peligroso. ¿Cuál es el problema de explicar la IA? Pues que la IA más básica, que es esta que está aquí, es la que menos se usa. Y la IA más compleja, que es la que está aquí, sobre todo aquí, es la que más se usa. Y no solo es que sea compleja construirla, que es muy complejo llegar aquí y construir una IA que sea capaz de tomar decisiones racionales, que sea capaz de conducir un coche, o decidir si alguien es un posible delincuente o no. Pues explicarla o explicarlo es todavía más difícil que construirla. Entonces, una vez que la IA empieza a utilizarse, como se usa y nadie dice nada, pues no perdemos tiempo en intentar explicar por qué hace lo que está haciendo. Y la gran pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo esto? ¿Es posible? ¿Puedo explicar mis modelos de Machine Learning, que probablemente es el tipo de inteligencia artificial más conocida actualmente y de las más usadas? Pues sí, la realidad es que sí. Pero os voy a hacer una pregunta. Esto es lo que suele hacer la IA muchas veces. Ese ejemplo lo he visto mucho. Ese ejemplo de eso en internet muchísimo. Sí, hay montones. Hay un montón de modelos que son capaces de confundirse en algo tan absurdo como esto. Imaginaros si tienen que decidir, si os tienen que abrir la cabeza para quitaros porque tenéis una bola y la IA ha detectado que es un tumor. Ya no nos haría tanta gracia, ¿verdad? O imaginaros si la IA tiene que decidir si te dan un crédito bancario y lo vas a pagar o no.
ya no te va a hacer tanta gracia, ya no va a ser algo jocoso con unas imágenes. Pues las IAs cometen estos errores y muchos más. Estos son los más graciosos y los que no tienen mucha utilidad, pero el resto de IAs también lo hacen y nadie se preocupa. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque todas las IAs están basadas en matemáticas, en algo que llamamos funciones. Funciones no lineales, funciones polinomiales, funciones cuasilineales, todos son funciones. Y explico, o digo ahora, todos son funciones, porque luego veréis cómo, utilizando esas funciones, somos capaces de saber qué es lo que hace por dentro la caja negra. Esta caja negra que veis aquí, que no sé si alguno de vosotros alguna vez ha construido una IA, por simple que sea. ¿Alguno de vosotros lo ha intentado? Sí, con esta N. Vale, pues entonces sabréis lo que tiene la caja dentro, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me dice lo que tiene la caja dentro? ¿Cómo? ¿Nadie? Bueno, pues una IA basada en Machine Learning, por supuesto, tiene estas tres cosas dentro. Un proceso de entrenamiento, un modelo que debería ir retroalimentándose con los nuevos datos y lo que llamamos como un proceso de inferencia, que es cuando nosotros cogemos nuestro modelo que ya hemos creado y lo usamos y le damos una respuesta al usuario. Pues esa caja es una caja negra, porque no sabemos qué está pasando ahí dentro. Y lo ideal sería saberlo. Bueno, vamos a hacer un poco más de zoom. Esto es lo que hay dentro de lo que llamamos la caja de entrenamiento. Eso es un proceso básico de entrenamiento de Machine Learning. Tenemos un conjunto de información que se selecciona, es decir, nosotros a lo mejor le damos un montón de información a nuestro sistema y no sabemos cuál es el que está usando. Después se generan una serie de conjuntos donde nuestra información personal se mezcla con la de otras personas, tal vez. Y cuando hacemos eso, se ejecuta nuestro algoritmo de Machine Learning. Se entrena nuestro modelo y ese algoritmo de Machine Learning usa dos cosas muy importantes. Uno es la función de loss, ¿de acuerdo? O la función de pérdida, ¿de acuerdo? Que es lo que nos permite saber cuál es el error de la predicción. Es decir, se sabe cuál es el error de la predicción, pero tampoco nos lo dice nadie. Nos dice, oye, con un 98% yo creo que esta serie te molaría, pero el error de esa predicción es de un 95%. Es decir, que se ha equivocado totalmente. No tiene ningún sentido, pero tampoco nos lo dicen, porque entonces ese 97 no tendría ningún valor, si nos dicen que el error de predicción es altísimo. Y luego, lo más importante es esto que tenemos aquí, que es la función de optimización, o el optimizador, que es lo que hace la magia. Al final, la IA por debajo no es ni más ni menos que un sistema de aproximación de funciones, al menos en el Machine Learning. Tenemos un proceso que va intentando calcular el número perfecto, el número mágico, de cada uno de nuestras neuronas. Y ese número mágico es el que luego hace que todo funcione. Pues eso lo hacemos gracias a lo que llamamos función de optimización o optimizador. Y esto es lo que debería ser una IA. En algunos casos ya lo empieza a ser, pero no lo hace. Tenemos lo que teníamos antes y luego tenemos dos cosas. La interpretación, que sería el proceso por el cual intentamos explicar qué es lo que pasa ahí dentro, qué es lo que pasa aquí. Y la inspección. De alguna manera queremos saber si eso que hemos interpretado es correcto y también queremos saber cómo se lo vamos a explicar a una persona. Porque no todo el mundo sabe de matemáticas avanzadas, o de cómo funciona una red de neuronas, o un algoritmo de búsqueda heurística. Hay que encontrar una manera de que esta persona que está aquí, independientemente de su conocimiento, sea capaz de entender por qué este cacharro, esta máquina, le está diciendo que haga una cosa. Y eso es una tarea muy, muy complicada. Pero bueno, nosotros vamos a intentar solo hacer o entender esto de aquí, que es lo que actualmente se ha conseguido o se logra. Hoy os voy a contar cómo se pueden explicar los modelos tabulares en Google Cloud Platform. Google Cloud Platform es la plataforma de Google para desplegar aplicaciones en la nube. Y es donde la mayor parte de las aplicaciones que construimos basadas en Google están desplegadas. Y esta tecnología solo está ahí. Y para ello, Google ha creado una cosa, que está por aquí en beta aún, que se llama Explainable AI, que son un conjunto de algoritmos que nos permiten explicar esos modelos de Machine Learning. Y de alguna manera, si lo queremos hacer, decirle a nuestros clientes o a nuestros usuarios algo más acerca de qué es lo que está pasando ahí y por qué yo le estoy
o estoy tomando ciertas decisiones? ¿Por qué no le muestro ciertas búsquedas? ¿Por qué no le selecciono ciertos productos? ¿Por qué no le recomiendo ciertas series? O lo que es más grave, ¿por qué decido girar a la derecha en vez de a la izquierda? Cuando pues todos tengamos un Tesla o algo parecido que conduzca por nosotros. Pues Google nos ofrece todo esto dentro de su sistema Vertex AI, ¿de acuerdo? Si no tenéis una cuenta de Google Cloud Platform, os animo que os la hagáis, porque os regalan $250 para que juguéis con su plataforma. Eso sí, tener cuidado porque los $250 se van muy rápido. Entonces, después os empezarán a cobrar. Pues actualmente Google tiene 3 tipos de algoritmos que pueden desplegarse en su clúster o en su infraestructura cloud. El método de Shapley con muestreo, el método de los gradientes integrados y el método X-Ray, que es el que hace esto que veis aquí. Este método es capaz de coger una imagen y con esa imagen identificar cuáles son los píxeles que el algoritmo ha seleccionado para decir que esto que veis aquí es un gatito. Es decir, esto que veis en verde es lo que el algoritmo selecciona para decidir que esto entre todos los animales que puede detectar es un gatito. Pues con solo eso la IA es capaz de detectarlo y además con esta imagen sabemos qué es lo que ha utilizado para identificar esa imagen. Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en los 2 primeros, que son los que nos permiten trabajar con métodos tabulares. Bueno, esto es una descripción un poco más detallada de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y como veis, tanto el primero como el segundo trabajan con datos tabulares. Y bueno, el último, que es este, el X-Ray, también se puede utilizar con datos tabulares hasta cierto punto. Lo que pasa es que normalmente se usa para imágenes, que al final son datos tabulares, porque cada píxel es como la columna de una tabla para un ejemplo. Pero nos vamos a centrar más en estos 2 de aquí. ¿Que cómo funcionan? Bueno, este es el primero, es el método de Shapley. Probablemente nunca habéis oído hablar de eso, ¿verdad? Bueno, esto es una cosa que normalmente solo estudia o la gente que se encarga de la teoría de juegos, que no sé si sabéis lo que es. ¿Sí? ¿Sabéis de qué va la teoría de juegos? Estadística, ¿no? Sí, tiene algo que ver con la estadística o más bien con la economía. Bueno, el método de Shapley es un algoritmo cooperativo de la teoría de juegos, que lo que hace es que asigna una cantidad de crédito, algo así como un conjunto de dólares o de euros, a cada uno de los jugadores que juegan en el juego. Es decir, al final es un juego en el que hay múltiples jugadores. Y lo que hacemos es que cuando utilizamos lo que ellos llaman los valores de Shapley, ¿de acuerdo? Que es algo así como un valor que nos dice cómo de importante es un jugador, pues lo que hacemos es aplicarlo sobre nuestros modelos de aprendizaje automático y cada una de las características de los datos es lo que consideramos como un jugador. Y en una tabla, en un método tabular, esos atributos, esa información, son cada una de las columnas que representan a una persona o a un individuo. Por ejemplo, supongo que todos sabéis que Gmail no es gratis, ¿no? ¿No? ¿Es gratis? ¿Pagáis algo por él? ¿No pagáis con vuestros datos? Todos los días. Cada instante que arrancáis vuestro teléfono estáis pagando con vuestra información, con vuestra localización GPS, con las páginas que visitáis en Google y que estáis logados, con lo que veis en YouTube, con los likes que le dais, con los likes que le quitáis. Eso cuesta. Aunque no es dinero, es información. Es vuestra privacidad. A mí, yo normalmente no sincronizo mi teléfono móvil con Google. Vosotros probablemente sí, pues yo le pago poco. Pero ahí cada uno decide. Pues cada una de esas piezas de información que tiene Google sobre vosotros, vuestra edad, vuestro sexo, vuestra altura, absolutamente todo, porque prácticamente lo saben todo de vosotros, todo, absolutamente todo, es un atributo. Y en caso de un modelo de Machine Learning que tiene que predecir algo sobre vosotros, cada uno de esos atributos es un jugador. Pues nosotros, para intentar calcular cómo de importante es cada uno de esos atributos para nuestro modelo, ¿de acuerdo? Utilizamos esta ecuación que veis aquí. Voy a intentar explicaros cómo funciona de manera muy sencilla. Imaginaros que queréis construir una inteligencia artificial que sea capaz de predecir el precio de la vivienda durante el COVID, de cómo va a subir o cómo va a bajar
durante una pandemia o después de una pandemia. Y vais a utilizar 4 atributos, 4 grupos de información. Cómo de cerca de un parque está esa vivienda, cuál es su tamaño en metros, cuál es su altura, ¿vale? Podéis considerar viviendas unifamiliares de una altura o viviendas que están dentro de un edificio. Y además, si la urbanización, el edificio, permite o no mascotas. Estos 4 atributos o estos 4 datos son lo que llamamos atributos. Es la información que usamos para construir nuestros modelos. Y esto que veis aquí es el valor objetivo, es el precio, el coste, lo que creemos que va a costar una casa. Pues cuando nosotros construimos un modelo o una inteligencia artificial, lo que hacemos es que cogemos un montón de datos de este tipo, un montón, ¿de acuerdo? Una tabla gigantesca donde hay para cada vivienda de un tipo un precio, ¿de acuerdo? No solo esos 4 datos, muchísimos más, por supuesto, porque si no, solo con esos 4 nos saldrían muy pocas posibilidades. Estamos hablando de millones de datos y lo que hacemos es empezar a calcular cada uno de ellos eliminando alguno de los atributos, ¿vale? Entonces decimos, cogemos este y vemos qué pasa, cogemos ese otro y vemos qué pasa y vamos haciendo este tipo de cosas. Si no tenemos ningún atributo, un jugador sin ningún atributo, ¿qué es lo que tiene? Un jugador donde solo tenemos que tiene parques, que tiene 50 metros cuadrados y que está en el segundo piso, ¿cuánto vale? Y así con todas las posibilidades que tienen los atributos. Y una vez que tenemos todo ese valor o toda esa información, calculamos lo que llamamos que es el promedio. ¿Sabéis lo que es el promedio, verdad? Pues el promedio de lo que llamamos contribuciones marginales, principalmente porque son tantos valores que cada una es una contribución muy pequeñita. Y con ello, lo que hacemos es que calculamos un valor para cada uno de ellos. Y ese valor es lo que nos dice cómo de importante es cada uno de esos valores en una predicción. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos permite hacer el método de Shapley. Pero ¿cómo lo aplicamos en Machine Learning? ¿Cómo lo aplicamos a nuestros modelos de Machine Learning? Pues la primera forma de aplicarlo es con el método de los gradientes integrados. Esto que veis aquí son los atributos, ¿de acuerdo?, utilizados para analizar algo, para construir un modelo, ¿vale? En este caso, lo que estamos viendo es la cantidad de información que hemos obtenido de un conjunto de ciclistas, de lo que hacen, cuando empiezan, si es el fin de semana, la temperatura y una serie de información. Y en base a eso, a la información que tenemos, calculamos cómo de importante es cada uno de los atributos. Es decir, nuestro modelo llega y le preguntamos, ¿debería salir hoy a ir con mi bici o a correr? Y el sistema te dirá sí o no. Y después te dirá sí o no en base a esto. Porque he tenido en cuenta la hora que es ahora mismo, he tenido en cuenta si es fin de semana o no, he tenido en cuenta cuánto más o menos planteas que quieres correr o andar, he tenido en cuenta la temperatura, he tenido en cuenta la máxima temperatura, y el sistema es capaz de decirnos de toda la información que utiliza para tomar la decisión, cómo lo ha tenido en cuenta. Es decir, este elemento es muy importante, este es muy poco importante, este es poquísimamente importante, pero tiene una gran influencia. Es decir, si ahora mismo hay 50 grados, pues me va a decir que no salga a correr. ¿De acuerdo? Entonces te dirá, no salgas. Pues de esta manera, y mediante una catalogación de los atributos que tenemos, podemos de alguna manera ver cómo de importantes o no son en nuestra predicción. Y lo curioso es que, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues no sé si algunos sabéis lo que es un gradiente. ¿Alguien sabe lo que es un gradiente? Levantar las manos. Un gradiente. ¿Nunca habéis utilizado un algoritmo del descenso del gradiente para optimizar una función matemática? ¿Cuántos estáis en primero? ¿En segundo? ¿En tercero? ¿Cuántos habéis aprobado cálculo? Aquí me calculan más. Bueno, ¿eh? A ver, que esta gente trabaja de forma discreta, entonces las ellos no las llevan. ¿Nunca habéis derivado una función? No sé si te refieres a de temple simulado, por ejemplo. Por ejemplo, me vale, me sirve. Eso por debajo usa algo parecido. Bueno, pues los gradientes se basan en una cosa que llamamos el algoritmo, un algoritmo del gradiente, que está por aquí puesto,
utilizamos el gradiente, que el gradiente normalmente es la derivada de una función, ¿de acuerdo? Es así como el grado de importancia de la función, ¿vale? Y los algoritmos de optimización normalmente lo que hacen es que intentan utilizar ese gradiente para encontrar el mínimo de una función. O sea, nunca habéis derivado una función para encontrar un máximo o un mínimo, eso lo tuvisteis que hacer en primero o segundo de bachillerato. Pues eso es lo que hacemos con los modelos de Machine Learning. Para conseguir entrenarlos, lo que intentamos es conseguir el mínimo valor de esa función de loss que os he contado hace un ratito. Y esos gradientes van cogiendo valores. Pues los valores que van cogiendo durante la fase de entrenamiento es lo que nosotros usamos. Es decir, intentamos ver cómo llegar ahí, al punto mínimo de la función, y dependiendo de cómo sean los gradientes de los valores que nos ayudan a llegar aquí, podemos ver cómo de importantes han sido a la hora de predecir un valor. ¿Y cómo hacemos eso en una red de neuronas? Si volvemos a esto de aquí. Bueno, una red de neuronas es algo como esto. Por ejemplo, tenemos unas neuronas de entrada, que son nuestros atributos, ¿de acuerdo? Y tenemos un valor de salida, sí o no. Pues los gradientes son unos pequeños valores que se usan para cambiar el valor de esas neuronas que tenemos en el medio. Cuando entrenamos una red de neuronas, utilizamos un algoritmo que se llama propagación hacia atrás, que lo que hace es que llega aquí y dice, para este ejemplo que me has dado, o para esta casa que me has dado, el valor son 315.000 euros. Y yo, después de ejecutar mi red de neuronas y mi modelo de Machine Learning, creo que son 240.000. Pues la diferencia entre esos dos valores es el error. Tenemos un error de 90.000 euros. Pues para intentar reajustar nuestra red y que ese error no siga ocurriendo, hacemos un algoritmo matemático hacia atrás que va calculando las derivadas de las funcioncitas que tiene esto dentro. Y ese valor se va sumando hacia atrás. Y cuando llegamos aquí, sabemos cuántos gradientes pertenecen a este. Los sumamos. ¿Cuántos pertenecen a este? Los sumamos. ¿Cuántos pertenecen a este? Hacemos algo así como un valor ponderado de los valores o de los valores residuales de cada uno de los nodos. ¿Os suena la descripción? Es lo que hemos visto antes. Lo que vamos es navegando por nuestra red, tomando pequeños trocitos o pequeños valores muy chiquititos que cuando llegan aquí son muy grandes. Y dependiendo del valor que tengan, nos dan esto. Es decir, dependiendo de lo que hayamos metido como entrada, sabemos cómo de útil ha sido la entrada para sacar este valor con un determinado error. Y de esa manera podemos calcular eso que tenemos ahí. ¿Y de esa manera no te saldría una nueva solución como la mejor? Solo te valoraría las que tú has introducido, ¿no? Bueno, normalmente tú solo metes una entrada y obtienes un resultado. Y él, en base a su entrenamiento, te dice, yo te doy este resultado en base a mi entrenamiento, con este error y con esta importancia de cada atributo. Si quieres cambiarlo, mejorarlo, tendrás que seguir entrenando tu sistema, pero al menos ya sabes por qué ha tomado esa decisión. Puede ser errónea, puede estar mal, puede no ser correcta, pero al menos sabes qué es lo que está ocurriendo. O sea, no te va a asegurar que sea perfecta, pero puede funcionar. ¿Y cuáles son las funciones y por qué se usan las funciones? Pues principalmente porque nuestras redes de neuronas tienen una cosa que llamamos funciones de activación. Cada neurona, cada bolita, tiene una función de este estilo, ¿de acuerdo? Que puede ser cuasilineal, polinómica, no lineal, que se utiliza de alguna manera para ejecutar un proceso de clasificación, que es, por ejemplo, decir si somos hombres o mujeres, decir si somos adultos, ancianos, adolescentes o niños, decir si esto es un gatito o es un perro, o es una muffin o es un chihuahua, ¿de acuerdo? O regresión, que nos permite de alguna manera saber si esto vale 300.000 euros o vale 240.000. Pues estas funciones son las que se van derivando para obtener los gradientes y los valores de las bolas. Y mediante la suma de esos valores somos capaces de explicar de manera sencilla qué importancia ha tenido cada uno de nuestros atributos. Y podemos obtener algo como esto, ¿de acuerdo? Nosotros le decimos a nuestro sistemita en Python, ¿sabéis programar en Python? Bueno, esto es un pequeño trozo de Python donde yo tengo un modelo, que lo tengo aquí, que es mi cliente, que lo he generado con una herramienta de AutoML, y yo le doy una entrada, le digo que quiero saber la importancia de las
features, que son de los atributos, es decir, de los valores de la entrada, y cuando lo ejecuto me dice esto. Y me dice cómo de importante ha sido cada uno de los atributos en la predicción. Y cada uno de ellos tiene un valor entre 0 y 100. Es decir, que si yo esto lo quisiera aplicar a por qué Netflix me dice que esta serie tiene un 97% de similitud conmigo, me tendría que dar una tablita como esta y decirme cuáles son los valores que Netflix usa para poder calcular ese porcentaje y cómo cada uno de ellos ha influido en esa decisión. Pero claro, si Netflix hiciera eso, tendríamos que ver que tiene muchísima información de nosotros que no le hemos dado, o información que ha obtenido de algún sitio que desconocemos. Entonces puede que por ese motivo muchas compañías no nos quieran explicar por qué sus IAs hacen lo que hacen, porque a lo mejor hacen cosas que no son del todo correctas, o porque a lo mejor no se pueden explicar, no vamos a pensar siempre mal. También puede ser que tengan el algoritmo modificado para beneficiarse propios. Exacto. Yo cuando compro en Amazon siempre me pregunto si lo que me está sugiriendo es de verdad lo que necesito, o es lo que necesita Amazon para vaciar sus almacenes. ¿Nunca os lo habéis preguntado? Llega algo y os dice, pero si yo no necesito esto, ni lo quiero, pero me dice que lo compre, continuamente me dice que lo compre. Hombre, Amazon con la Amazon Basics, siendo ellos vendedores, claro que van a beneficiarse a sí mismos. Pero eso no, teóricamente eso no ocurre, porque ellos son justos, pero no lo sabemos. Confiamos. Igual que no pensás que empieza por G y acaba en Google, que les pillaron que estaban haciendo trampas, lo del anuncio también. Sí. De eso no puedo decir nada. Así que... Pero sí. No hay una legislación como la de, por ejemplo, No la hay. en la Unión Europea está capaz. No, en la Unión Europea todavía no la hay. Hay una propuesta de ley. Ahora mismo, hoy día, no puede usar Google News. Bueno. 50 centímetros de piloto automático. Bueno, para algunas cosas sí, pero la hay para, por ejemplo, los aviones, que es algo que llevamos utilizando. ¿Cuántos años hace que usamos un avión? ¿120, 130, 140? Que se inventó el avión. ¿Cuánto hace que se creó la primera IA? Yo creo que unos 70, bueno, a nivel de aviación, por ahí, ¿no? ¿Qué te refieres? Una IA, las IAs no usan los aviones no usan inteligencia artificial. Nada, usan algoritmos matemáticos ultra precisos, pero no son IAs, ¿vale? No son IAs. La primera IA probablemente hace 60 años. Y la primera IA comercial, de verdad, hace 25, yo creo que se creó, o incluso menos, yo creo que se creó en este siglo, la primera IA comercial. Bueno, no, un poquito más atrás, a finales de los 90, ¿vale? Pues eso es un problema. Hace muy poco que empezamos a utilizar IAs y realmente utilizarlas de manera masiva hace 5 o 6 años. Entonces, es un producto muy nuevo, no hay legislaciones, no hay leyes que impidan que ocurra una cosa o ocurra otra. Entonces, ahora es cuando se tiene que crear la legislación y puede que muchas de las cosas que ya usamos no sean legales con esa legislación, lo cual es un problema. Pero si hay ahora leyes de protección de datos y cosas así, ¿no? Sí, bueno, hay ley de protección de datos, pero también hay agujeros legales para saltárselas. Y también están las cookies, todas las cajas. Las cookies que tú aceptas y a veces, ¿alguno de vosotros se ha leído la información que os sale de cuando os creáis un Gmail? ¿No? Entonces, ¿no sabéis que en la página 1312 Google se hace dueño de vuestro primer primogénito? ¿No lo habéis leído? Entonces deberíais ir a comprobarlo, a ver si es cierto o no. ¿De acuerdo? Nadie se lee las condiciones, nadie. Yo lo intento, pero hay un momento que ya te cansas. Poco se ve las noticias uno que en los términos de servicio le daba tu alma al demonio y la gente firmaba. Claro, bueno, en algunos países será legal, en otros no, pero al final tú has firmado esas condiciones. Has decidido aceptarlas sin leértelas. Todos tenéis Instagram, ¿a que sí? Todos tenéis, o habéis tenido Facebook, ¿no? Todos tenéis Snapchat o TikTok, ¿no? Pues vuestra información es fantásticamente utilizada para todo. Cómo os movéis, cómo bailáis, cómo os hacéis las fotos, qué ropa lleváis en las fotos, qué tipo de cosas coméis, todo eso se analiza. Se analiza. Y en algún sitio alguien coge esa información y la usa para recomendaros algo. Pues entonces, como no sabéis qué pasa con vuestra información, al menos que sepáis
cómo se está usando para recomendaros algo. Como eso ya no lo podemos parar, porque no vamos a dejar de usar los servicios que nos encanta usar, por lo menos sepamos qué se hace con ellos y por qué se toman esas decisiones. Y bueno, ahora os voy a explicar cómo funciona el caso del gatito, que no tiene que ver con datos tabulares, pero es muy espectacular. Eso que veis ahí es una imagen, ¿de acuerdo? Pues cuando nosotros queremos saber por qué aquí, no sé si sabéis lo que son estas dos cosas, son dos pajaritos, esto es un colibrí y eso es otro colibrí, ¿de acuerdo? Yo siempre he creído que son colibríes. Alguien me dijo el otro día que era una mariposa, pero yo no lo tengo muy claro, creo que son colibríes. Bueno, pues lo que hace este sistema, el X-Ray, que usa lo mismo que el otro sistema, los gradientes integrados, lo primero que hace es que trata la imagen como una tabla, ¿vale? Donde cada píxel es un atributo de la tabla, es una columna. Es decir, para una imagen vuestra, que tenga, yo qué sé, 10.000 por 10.000, pues la multiplicación de esos valores son la cantidad de atributos de esa imagen que le habéis regalado a Instagram, ¿vale? Esa imagen, lo que se hace sobre ella es una cosa que llamamos atribución a nivel de píxeles. ¿Qué hacemos? Cogemos todos los píxeles de la imagen, ¿de acuerdo? Y usamos los gradientes integrados, esa fórmula del método de Shapley, para saber cómo de importante es cada uno. Y este verdecito que veis aquí, que os sonará de la imagen del gatito, es la importancia de cada uno de ellos. Luego lo otro que hacemos es utilizar un algoritmo muy antiguo, que se usaba antiguamente para visión artificial, y segmentamos los valores. Es decir, seleccionamos las áreas donde hay información parecida. Y a continuación lo que hacemos es mezclarlo todo. Y cuando lo mezclamos, equiparamos los píxeles importantes con sus áreas y seleccionamos las áreas importantes donde hay información útil para seleccionar. Y lo que hacemos es clasificamos todos estos segmentitos y aquellos que tienen un color cercano al amarillo, ese que veis ahí, nos permite saber dónde hay información que nos dice que ahí hay algo. Y luego nuestra red decide, pues ahí hay algo. Perdón, pues ahí hay algo. Y esto que veis aquí son los dos colibríes que ha seleccionado, eliminando toda la información de fuera. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el algoritmo. Y lo que nos dice el algoritmo es, esto de aquí es lo que yo he seleccionado para decirte que ahí hay dos pájaros, o dos animales, sí. ¿Cómo hemos determinado en el segundo paso que los colores que hemos marcado de BB5 son los más importantes? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, por el contraste con el resto de la imagen. No, porque lo que tú haces es que analizas de todo el proceso de aprendizaje que has hecho sobre pájaros, dentro de esa imagen, cuáles son importantes. Porque tú ya has entrenado tu red de neuronas, tus bolitas, tus neuronas, tienen una función cuyos valores, lo que se llama los pesos, ¿de acuerdo? No quería entrar hasta ahí. Lo que se llama los pesos, ¿de acuerdo? Te permiten decir que ese elemento es útil para decir que esto es un pájaro. ¿Vale? Es decir, tú has tenido que entrenar tu red. Si no has entrenado tu red de neuronas o cualquier otra técnica de ML, esto va a salir totalmente azul. O multicolor, ¿eh? Pueden salir cualquier cosa. ¿De acuerdo? Y de esa manera lo podéis hacer así. Bueno, no os quiero trastocar mucho la cabeza, pero os voy a enseñar un poco del código que se usa para construir ese algoritmo que tenéis ahí. Para que veáis que es muy sencillo, muy fácil. Esto de la IA es algo súper sencillo. Bueno, esto que tenéis aquí son unas funciones que usamos para procesar la entrada de las imágenes. Cuando nos entra una imagen, tenemos que hacer que todas las imágenes tengan la misma entrada. Cuando trabajamos con algoritmos de Machine Learning o de IA, ya sean tabulares o no tabulares, tenemos que introducir la misma entrada con la que hemos entrenado. Es decir, que si entrenamos con tablas con 50 atributos, no podemos meterles 20, o luego 45, o luego 90. Tenemos que meter 50 y necesitamos crear funciones que nos transforman la entrada. En el caso de las imágenes es lo mismo. Tenemos que meter imágenes con el mismo tamaño. ¿De acuerdo? O sea, nuestras tablas tabulares de imágenes tendrán que tener 300 por 300. ¿Por eso las fotos del perfil de Instagram, de Facebook? Todas se hacen al mismo tamaño. Un tamaño estándar y no puedes poner una foto más grande. Bueno, por dos motivos. El primero, por espacio, ¿de acuerdo? Para que la información esté almacenada de la misma manera. Y dos, porque si tú ya las tienes guardadas con el mismo tamaño, si quieres entrenar con ellas, te ahorras todo este proceso, que es muy pesado. Entonces... Lo de Google que tiene el reconocimiento facial en la foto. Si tienes el Google Fotos que te sale... Justo. Entonces, todas esas imágenes
se hacen más pequeñas o más grandes o se procesan en pedazos. ¿Para qué? Para que quepan en los sistemas de IA que son genéricos. Luego lo que hacemos, ¿de acuerdo?, es guardamos nuestro modelo. Con esto que veis aquí lo que hago es que yo guardo mi modelo y le cargo lo que normalmente llamamos los modelos de tipo SHI o SHAP, que son los distintos tipos de modelos de explicabilidad que yo puedo utilizar. Son esos algoritmos que os he contado antes. Yo puedo seleccionar el que yo quiera, ¿de acuerdo? Y luego lo que hago es que una vez que he cargado mi modelo, en este caso es uno de tipo X-ray, es decir, es para imágenes, lo que hago es que le pido que me explique una determinada instancia. Y de esa manera, pues me salen cosas como estas. Para poder decir que esto es una margarita, él ha utilizado esta información, ¿de acuerdo?, para poder decidir que eso era eso de ahí, ¿vale? Y para poder identificar cosas como estas, una cámara o una mezquita ha utilizado esta información. Probablemente vosotros nunca hubierais utilizado este tipo de información para decidir que eso es así. Por eso, como os dije al principio, a veces las inteligencias artificiales son capaces de tomar decisiones de manera diferente a como lo hacemos nosotros. Y es importante saber por qué. A lo mejor es una mejor forma de identificar cosas, o otras veces es una mucho peor. Y bueno, hasta aquí todo lo que os quería contar hoy, así que muchas gracias a todos y no sé si tenéis alguna pregunta. Aquí no ha explicado lo que es el tema de Machine Learning, pero también vi en una de las primeras diapositivas que fue el Metalearning. Metalearning, sí. Vale, explica un poco de qué trata, porque creo que era la más compleja. Uy, no, me he ido yo. Sí, me he ido yo. Metalearning, aquí. El metalearning es algún tipo de técnica que utiliza diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, a lo mejor 2 redes de neuronas, bueno, 2 no, 3 redes de neuronas, y normalmente cuando tú usas metalearning utilizas un sistema de votación. La mayor parte de los sistemas que nosotros tenemos actualmente, sobre todo en redes y en servidores, utilizan sistemas de votación basados en tripletes, ¿de acuerdo? O lo que se suele decir en el argot, con sistemas de votación de Reyes Magos, donde hay 3 sistemas y entre ellos votan lo que hay que hacer, y siempre se hace lo que digan 2 de ellos, ¿de acuerdo? Para que siempre haya un desempate. Pues el metalearning es algo parecido, utiliza diferentes algoritmos de inteligencia artificial para conseguir un resultado, porque ningún algoritmo es perfecto. Entonces, si utilizas diferentes técnicas para enfocar un problema, puede que obtengas una solución. ¿Nunca os ha pasado que tenéis un grupo de X personas y varios son capaces de encontrar una solución a un problema de manera diferente? Y luego, ¿cómo os quedáis con la solución que más os gusta? Pues normalmente votáis, o porque os cae bien uno votáis su solución, o porque por el motivo que sea. Pues en la inteligencia artificial intentamos hacer algo parecido. Y ahora que tenemos algoritmos de inteligencia artificial basados en Deep Learning o en Ensembles, que nos dan unos resultados muy, muy buenos, lo que queremos es ir más allá. Y para hacer sistemas complejos que intenten acercarse de verdad a los modelos racionales de los humanos, es decir, a los nuestros, pues tenemos que intentar mezclarlos o combinarlos para coger las ventajas de unos y de otros, porque ninguno es perfecto. Ningún sistema de IA es capaz de resolver cualquier problema de manera perfecta. Ninguno. Entonces, va a haber un momento en el que tengamos que mezclarlos, que ya lo hacemos, para conseguir resolver problemas mucho más complejos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. ¿Algún consejo? Pues yo lo que os recomendaría, lo primero que deberíais hacer es utilizar librerías más clásicas, cosas como Scikit-Learn, ¿de acuerdo? Y empezar a aprender con algoritmos sencillos, por ejemplo, árboles de decisión, por ejemplo, regresiones lineales, que son fáciles de construir y que además os permiten ver el resultado y saber por qué se está construyendo tomando decisiones. Nunca intentéis construir una red de neuronas si todavía no sabéis cómo funciona un árbol de decisión o un clasificador bayesiano o una regresión lineal, porque al final sus conceptos, los que hay aquí dentro, son muy, muy complejos y bueno, funcionan porque son elementos muy robustos, pero probablemente no sabéis por qué funcionan, ni qué estáis haciendo bien, ni qué estáis haciendo mal. Entonces yo os recomiendo que empecéis por algo básico. Si os llama la atención, en mi GitHub, que está al principio, tenéis varios tutoriales en castellano de cómo utilizar TensorFlow,
¿de acuerdo? Que es probablemente una de las tecnologías más útiles que hay ahora para construir cualquier algoritmo de Machine Learning, de cómo construir regresiones lineales, redes de neuronas muy sencillas y de cómo hacer el mismo problema con técnicas clásicas y con técnicas de Deep Learning. Entonces, tengo varios tutoriales y podéis verlos si estáis interesados. Y si no, hay miles de tutoriales por ahí, sobre todo en inglés, donde os explican cómo hacer este tipo de cosas. ¿Ahora va a recomendar que estudiemos matemáticas? Es que yo digo muchas veces, ¿qué quieres aprender Machine Learning? Yo, ¿qué quieres aprender Mates? Yo no. Bueno, el Machine Learning tiene una parte muy teórica de matemáticas, pero no todo el mundo se va a dedicar a la parte teórica. Hay gente que usa los algoritmos y hay gente que los crea. Si quieres crearlos, sí, debes saber matemáticas. Yo me dedico a esa parte y, bueno, estudié durante un periodo de mi vida muchas matemáticas y las uso, porque para construir y saber por qué esto funciona por dentro, tienes que entenderlo. Pero a lo mejor no quieres dedicarte a hacer algoritmos de IA, quieres dedicarte a hacer productos de IA que usan algoritmos de IA. Y entonces solo necesitas saber cómo funcionan. O sea, esto es como en todas las profesiones. Hay diferentes estamentos o áreas en las que puedes colaborar o trabajar sin necesidad de saberlo todo. Nadie sabe todo de Machine Learning, nadie sabe cómo funcionan todos los algoritmos. Yo cada semana descubro algo nuevo o cada día sobre todo lo que hay, porque la información es tan grande y cada vez hay más que es imposible saberlo todo. Entonces, depende, si quieres construirlos, estudia matemáticas. Si no quieres construirlos y quieres aprender a usarlos, puedes ser ingeniero, físico, químico, lo que quieras, y aprender cómo funcionan. Lo que yo te recomiendo es que si quieres usarlos bien, intentes aprender cómo funcionan por dentro. Aunque luego no seas capaz de construir uno, pero sí que sepas qué hay dentro de la caja negra. ¿Nadie más tiene una pregunta? Pues yo creo que ya debería ir terminando, ¿no?